Evangelio de San Lucas, capítulo, ¿qué? 14. Gloria a Dios, aleluya. Y los versículos donde se quedó el pastor fue el 33. ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? Bien. Dice así la palabra, el 34 y el 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por la disposición de cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido que tú uses mi vida, Señor, para que a través de mi vida, Señor, puedas tú ser el canal de bendición, porque tu palabra no va a regresar vacía, Señor, sino que tú vas a hacer todo lo que tú quieres en el corazón que la recibe, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes, nos guíes, Señor, y que hagas, Señor, de esta enseñanza una bendición para nuestras vidas. En el nombre poderoso y santo de tu Hijo amado. Amén. Y amén. Hoy vamos a ver, hermanos, estos dos versículos, pero como son muy pequeños, yo le decía al pastor, pastor, es que me está poniendo en un gran aprieto porque por más que busco, estudio, pues muchos escritores ni le hacen caso a estos dos versículos. Entonces le dije, déme chance también de empezar el capítulo 15. Entonces vamos a hacer esas dos cosas. Bien, la semana pasada, y esto es importante para estos dos versículos, veíamos que el Señor le habla a una gran multitud acerca de lo que cuesta ser su discípulo, ¿sí? Y ponía 3 requisitos para ser discípulo y no seguidor, pero que se acuerden. Si nos regresamos a lo que nos enseñaron el domingo pasado, dice el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el pastor enfatizaba una cosa, que esa palabra aborrecer, de hecho, deberían de ponerle arriba, que no es aborrecer, no es odiar, ¿sí? Sino es amar menos o preferir más. Es decir, porque uno puede ser muy bíblico y decirle a su padre, a su madre, a su hijo, te aborrezco. Y eso está mal, ¿sí? Sino aquí lo que el Señor, el primer requisito dice, que tenemos que amarle más a Él que a nuestra propia familia, ¿sí? Hay gente que ama más a sus hijos que a Dios, ¿sí? Entonces eso es lo que el Señor quiere, que Él sea el primer lugar. Dios es un Dios celoso y lo dice en los mandamientos, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, ¿sí? Que Él es celoso. El segundo requisito está en el versículo 27, que dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El segundo, pues, requisito es que llevar la cruz significa dos cosas. Uno, sufrimiento, aflicción. Muchas veces nosotros lo hemos compartido o hemos oído, que cuando le decimos a alguien inconverso, dice, mira, acepta a Cristo y tus problemas se van a acabar. Y eso no es cierto. A veces hasta aumentan. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, el Señor no nos está diciendo mentiras. Vamos a tener aflicción en el camino del Señor. Pero la parte final dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, confianza en Él. Si antes nosotros afrontábamos los problemas solos, en Cristo los vamos a afrontar con Él, ¿sí? Y el tercer requisito
está en el versículo 33, que dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a nuestras propiedades, a lo que tenemos. Hay que entender que todo lo que tenemos es de Dios. Tu carro, nuestras casas, ¿sí? ¿Sí? No te los has ganado tú, sino que Dios te ha ayudado para que tú le administres. Somos administradores de Él, de todo eso. Pero también, el Señor nos ha prestado a nuestros hijos, ¿sí? O sea, el día que Él quiera, pues se los lleva, así de sencillo. Y Él lo que quiere es que nosotros los instruyamos, ¿verdad? Que los guiemos por el camino correcto. Entonces, esos son los 3 requisitos para ser discípulo y no seguidor. Ahora el versículo 34 dice: buena es la sal. La sal, hermano, tiene muchos beneficios, tiene muchos usos. Por ejemplo, es muy importante para nuestra salud física en cantidades adecuadas, porque en exceso pues es mala. Pero es muy importante para nuestra salud la sal. Pero también se usa como antiséptico, también se usa para preservar alimentos, ¿sí? Y como condimento para mejorar el sabor de la comida. La ley judía ordenaba que en todo sacrificio, en toda ofrenda tenía que llevar sal. Ahí está en Levíticos 2:13, Ezequiel 43:24. El Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, comparándonos a la sal a los discípulos, ¿sí? Ustedes o vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? O sea, nosotros somos los que le damos sabor a esta tierra. El mundo, ¿verdad?, se va por la corriente de maldad, pero nosotros estamos a contracorriente, ¿verdad? Somos lo que les damos sabor a este mundo, ¿sí? Pero dice aquí: mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? En aquel entonces la sal era de mala calidad y cuando se dejaba por mucho tiempo en el aire se perdía el sabor, se hacía insípida, ¿sí? Ya no servía para nada. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor con esto? Que el cristiano, cuando abandona su fe por causa del mundo, o bien el cristiano que no acepta los requisitos que vimos de ser su discípulo, ¿sí?, lo que se convierte es en una sal que no sala, es decir, en una sal inútil, inservible, que solamente sirve para ser pisada o hollada, ¿verdad?, por los hombres. Pero esto es lo que Cristo no esperaba de los discípulos, ¿verdad?, que fueran sal insípida, sino al contrario, que fueran sal que sala, sal que sirve, ¿sí? Y finalmente termina con una advertencia en la parte final del 35, que dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una advertencia, es decir, no solamente oigan, entiendan, decía el Señor, lo que les estoy queriendo decir, ¿sí? Entonces todo esto es lo que en realidad estos 2 versículos abarcan, ¿verdad? Lo que es, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos el sabor de la tierra, ¿sí? Pero aquel que no quiere aceptar los requisitos que ya comentamos al principio, pues es una sal que no sala. Aleluya. Ahora vamos a entrar a un apasionante capítulo, el capítulo 15. La verdad, hermanos, ojalá no se pierdan, porque son 3 parábolas tremendas, impresionantes, hermosas, que el Señor, ¿verdad?, nos tiene preparado para los siguientes 3 domingos, o a partir de hoy. Y vamos a empezar a leer del 15, del 1 al 7. Amén. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo:
¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola, hermano, junto con las otras dos, la de la moneda perdida o la de la dracma perdida y la del hijo pródigo, del hijo perdido, son llamadas parábolas de la gracia o de la misericordia de Dios. Hemos oído quizá que a veces la gente dice que la religión es la búsqueda del hombre por encontrar a Dios, pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que el Dios de los cielos es quien busca al hombre. En Mateo 18, 11 y en Lucas 19, 10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿A qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Y estas parábolas del capítulo 15 dicen esa verdad o confirman esta verdad. Pero si nos ponemos a pensar, hace 15 días hablamos de la parábola de la gran cena. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Verdad? De un hombre, el dueño de la casa, que invita a una cena, pero es rechazado. ¿Y qué hace? Le manda a su siervo que vaya por las calles de la ciudad, después por los caminos y las veredas, fuera de la ciudad, a traer gente. ¿Quién está buscando? El dueño de la casa, pues, simboliza a Dios. Entonces, ¿quién está buscando? ¿Dios a los hombres o los hombres a Dios? Es Dios a los hombres, ¿sí? Muy bien. En el Evangelio, antes de empezar, quisiera que le pusieran una marca ahí en San Lucas 14 y nos vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Vamos a estar viendo ahorita unas diferencias. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 12 al 14. ¿Ya lo tienen todos? Dice así: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Si se fijan, es la misma parábola, aunque tiene ciertas cositas diferentes que ahorita vamos a ver. Pero lo más importante de esta parábola, de este Evangelio, Mateo 18, con la de Lucas 15, es que fue dicha en diferente momento y a diferentes personas y con una diferente finalidad o propósito. Y vamos para esto. Si nos vamos aquí, ahí están en Lucas 18, ¿verdad? En el versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos, o sea, Jesús estaba con los discípulos. Entonces, esta parábola de la oveja perdida, que así la han llamado, está dada en Mateo 18 a los discípulos. Pero ¿qué dice en Lucas 15? En el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban. En el 3 dice, entonces Jesús le refirió esta parábola. O sea, se estaba refiriendo Jesús a los fariseos y a los escribas, por un lado. Por otro lado, dice aquí en Mateo 18 que va por los montes a buscar la que se había perdido. Pero si nos vamos a Lucas 15, él dice que si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto.
O sea, o hay otra, un poquito diferencia. La tercera diferencia es que en Lucas dice que la carga sobre sus hombros y Mateo no lo comenta. Pero lo más importante es lo siguiente, la finalidad, el propósito. El propósito en Mateo 18 va dirigido a los pastores de las iglesias acerca de su actitud que deben de tener hacia los pequeños y desprotegidos. Por eso, en el versículo 14 de Mateo 18 dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esa es la finalidad de la parábola de la oveja perdida en Mateo 18, pero no es la misma finalidad que busca en Lucas capítulo 15, porque aquí la finalidad del propósito es la salvación del hombre pecador. Ahora, si ustedes se fijaron, en ninguna de las dos habla de un pastor, habla de un hombre que tenía ovejas, ¿sí? Sin embargo, en Juan capítulo 10 sí habla, no refiriéndose a esta parábola, pero sí habla del pastor, quién es el buen pastor, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros sabemos que el que cuida ovejas, pues es un pastor de ovejas. Bueno, ¿qué otra cosa de esto? Ya, vamos a empezar ahora sí ya la parábola en sí, ya no vamos a regresar a Mateo 18, era únicamente para conocimiento de que a veces algunas Biblias, estamos en Lucas 15 y nos manda a Mateo 18 y creemos que es lo mismo. Sí, es la misma, pero está dicha a diferentes personas y en diferente momento y con diferente propósito. Ok, entonces vamos, capítulo 15 dice: se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí pues tenemos dos tipos de personas: unos que se acercan a oírle a Jesús, es decir, que tienen una actitud de recibir de parte de Dios. Y aquí no dice que vienen por comida, que vienen por un milagro, por una sanidad, vienen a oírle a Jesús. Y las otras personas, las que se acercan para murmurar, para juzgar, para criticar. Cuando usted viene a la iglesia, ¿viene con cuál actitud? ¿Para oír o para murmurar? No me lo diga. El primer grupo está representado por los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los que cobraban los impuestos y los derechos aduanales. Eran judíos que trabajaban a la orden del Imperio Romano. Entonces, con ese simple hecho, ya la sociedad judía no los quería. Pero aparte, eran ladrones. ¿Por qué? Porque si el gobierno, el Imperio Romano, les decía, por ejemplo, es un ejemplo, cóbrales de impuesto por cada habitante 5% de lo que gana el que trabaja, ¿sí? Ellos cobraban el 15, 20%, ¿sí? Robaban a su mismo pueblo. Entonces la sociedad judía los despreciaba, eran de lo peor que había. ¿Quiénes eran pues los pecadores? El otro grupo, el otro gente que había acercado a oírse. Los pecadores era un adjetivo que los mismos fariseos le habían puesto, no solamente a aquel que tenía pecado, sino, por ejemplo, para los fariseos, ser pobre era pecado, era un pecador. No ser judío, o sea, ser gentil, era un pecador. Tener una discapacidad, ya sea manco, cojo, ciego, sordo, mudo, era un pecador. Acuérdense cuando Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento, ¿qué dicen los discípulos? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Sí? Porque era lo que los fariseos enseñaban, que el que tenía una discapacidad era un pecador, ¿sí? También había ciertos trabajos, obviamente de la clase baja, que eran pecadores, se consideraban como un trabajo de pecadores, como por ejemplo ser pastor de ovejas, ¿sí? También eran
pecadores, ¿sí? Era pues, en general, la chusma del pueblo era todo lo que involucraban ser pecadores, ¿sí? Los despreciados, los marginados, ¿sí? Los ignorantes en cuanto a la ley. Pero una cosa importante, Dios no era quien los marginaba, eran los líderes religiosos quienes los marginaban o los despreciaban a toda esa gente. Ahora, el segundo grupo que se acercó, que está en el versículo 2, eran los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? En la época de Jesús aproximadamente había unos 6,000 fariseos. Los fariseos eran los religiosos fundamentalistas, es decir, aquellos que exigían que se cumpliera la ley estrictamente, pero que ellos mismos no la cumplían. Aquellos que se consideraban que tenían una pureza legal, ¿sí? Es decir, no podían relacionarse con personas de más baja clase que ellos porque se contaminaban. Y eso me vino a la mente una ocasión que una persona me dijo, de un pastor de aquí, que no voy a decir su nombre, pero me decía, es que ese pastor cuando después de que predica, hay una puerta y se sale por ahí, porque él dice que se le va la unción si empieza a saludar a sus ovejas, ¿sí? Se contamina, ¿sí? Pero así eran los fariseos, hermano. Ellos también cobraban pagos religiosos como diezmos, ofrendas, primicias, todo ello, ¿sí? Eran los que se oponían al mensaje de Jesús, y cuanto más se acercaba Jesús a Jerusalén, más era ese rechazo, ¿sí? Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Originalmente eran los que transcribían los escritos, los manuscritos, pero después eran los estudiosos en cuanto a las escrituras. Entonces ya tenemos a los dos grupos. Pero el primer grupo, ¿verdad?, compuesto por publicanos y pecadores, jamás se le hubiera ocurrido escuchar un mensaje de los fariseos o de los escribas. Pero no era así con Jesús. El mensaje de Jesús los cautivaba, y lo que ellos querían estar lo más cerca de Jesús. Mientras los fariseos y los escribas rechazaban, ¿sí?, en lugar de sentir regocijo por el mensaje y por el mensajero, el que estaba dando acerca de la búsqueda de los perdidos, ¿sí?, y de salvarlos, ellos eran los que los rechazaban. Y esto es importante porque por eso empezaron a murmurar y decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Cuando alguien era invitado a comer, eso significaba que era sinónimo de aceptar a esa persona. Si Jesús lo invitaba a los publicanos y pecadores que lo hicieron, ¿sí?, Jesús estaba aceptándolos a ellos, y eso es lo que les molestaba, ¿verdad? Y estaba en contra de lo que los fariseos, ¿verdad?, y por lo que se quejaban de Jesús. Bueno, y esto es importante lo que acabamos de decir, porque este es el contexto por el cual el Señor Jesús les enseña 3 parábolas hermosas que muestran el amor, que muestran el interés de Dios hacia el hombre pecador, mientras que los que debían hacerlo, los fariseos y los escribas, los rechazaban, ¿sí? Entonces les menciona o les enseña 3 parábolas que ahorita a grosso modo se las voy a decir. La oveja perdida son aquellos que están perdidos, ¿verdad?, pero que no saben cómo regresar al redil, o sea, no saben cómo llegar a la salvación, y eso ahorita lo vamos a ver más adelante. La moneda perdida son aquellos perdidos que no saben que están perdidos, porque una moneda pues no tiene sentimiento, es una cosa. Y el hijo perdido o el hijo pródigo es aquel que está perdido, pero que sí sabe cómo regresar a casa, pero que por alguna razón no quiere regresar. Entonces, a grosso modo son esas las 3 parábolas que vamos ahorita
a estudiar. Entonces, versículo 3 dice, él, o sea Jesús, les refirió esta parábola diciendo, una parábola ya habíamos comentado que es una historia ficticia de cosas de la vida real que nos va a dar una enseñanza espiritual tremenda. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Bien, algo que siempre les he comentado que a mí me fascina de nuestro Señor es que depende con quién hablaba, es el nivel que hablaba. Si hablaba ahorita a mucha multitud, le estaba hablando de algo cotidiano, de algo de la vida real. El pastorado, ¿verdad? El pastorear ovejas era algo común, era algo de la vida diaria. El tener 100 ovejas era un rebaño mediano, se consideraba de 20 a 200 un rebaño mediano y más de 300 un gran rebaño. Ahora, bien importante unas cosas que vamos a decir acerca de las ovejas. Y bien importante, y tomen así atención, las curiosidades de las ovejas. Las ovejas son los animales más ingenuos que hay en la naturaleza, ¿sí? Son indefensas. O sea, si viene el lobo, ni las patitas pone, ¿sí? Se deja, ¿verdad? Son de vista corta, ¿sí? Son de los pocos animales que son incapaces de regresar de camino al rebaño. O sea, oveja perdida, oveja que no puede regresar. Son aquellas que no son incapaces de buscar alimento por sí mismas. Si dejamos una oveja aquí y está seco y en 50 metros hay pastos, no es que va hacia los pastos, ¿sí? Se queda ahí esperando a que su pastor le diga, ¿verdad?, por dónde ir, ¿sí? Pero son muy inteligentes, ¿sí? Si no tienen un pastor que las guíe, que las proteja, las ovejas tienen pocas probabilidades de sobrevivir, ¿sí? Ahora pensemos, ¿por qué Dios nos comparó con ovejas? ¿Sí? Si vemos las características de las ovejas, son muy interesantes, ¿verdad? Porque a pesar de todas sus incapacidades, son obedientes. Así debemos ser todos. Por eso el salmista dice que Dios dijo, ovejas de su prado somos, ¿sí? Entonces, es muy interesante las características de las ovejas y el por qué Dios nos compara no con chivos, porque esos dan topes, ¿sí? O no con otros animales que dan patadas, sino con animalitos muy nobles, ¿sí? Aunque algunos después hay chivos ahí metidos en el rebaño. Aleluya. En la época de Jesús, ser pastor de ovejas, hermanos, era un trabajo despreciado, ¿sí? Era de los trabajos que el padre de familia no le enseñaba a su hijo. ¿Y saben por qué? Porque era un oficio de ladrones, así se le consideraba. De tal manera que a los publicanos, que ya sabemos que son ladrones, se les comparaba con pastores de ovejas, ¿sí? Entonces, si la parábola se llama parábola de la oveja perdida, ¿quién será el personaje más importante? Pregunto. Aparentemente la oveja, pero no, es el pastor. ¿Saben por qué? Si nos trasladamos a esa época y nosotros somos el pastor, estamos en el desierto de Judea, hermano. El desierto de Judea no es como, podemos pensar como el desierto de Sahara, pura arena, arena, arena. No, son montañas rocosas, son caminos muy peligrosos, ¿verdad? Con desfiladeros, todo eso, seco. Entonces, si nos ponemos a pensar, decir, bueno, yo como pastor tengo 99 y una que se me perdió, pero tengo el riesgo, o sea, ir por esa oveja perdida tenía su riesgo, porque en el desierto pues, había lobos,
había serpientes. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Pues nos quedamos con las 99 y ya no regresamos, ¿verdad? O sea, ya, bye a la que se perdió. Pero por eso, ¿verdad? Lo importante de esta parábola es que el pastor, ¿sí?, fue, a pesar de todos los peligros, fue a buscar a su oveja perdida. Ahora, ¿quiénes son las 99 ovejas? Las 99 ovejas representan a los fariseos y a los escribas. Representan a aquellos que se creían justos, aquellos que no tenían necesidad de un pastor, de un guía, de un salvador. Por eso el Señor Jesús, en Mateo 9, 12 y 13, les dice a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Directamente se los dijo a los fariseos, ¿sí?, que ellos se consideraban sanos. Entonces, pues un médico pues no va, ¿a quién va a revisar a un paciente sano? ¿Sí? ¿Quiénes son la oveja perdida? La oveja perdida es el segundo grupo, los publicanos y los pecadores, es decir, el hombre pecador, al cual vino el Hijo del Hombre a buscar y a salvar. ¿Y quién es el pastor? Pues el buen pastor Jesucristo, que da su vida por las ovejas. El pastor generalmente lo que solía hacer era contar a sus ovejas. Yo me quedo pensando que a veces cuando en el transcurrir de los años el pastor ya sabía con una mirada si le faltaba una. Cuando le faltaba una, en lugar de enojarse, se preocupaba. Y dice la Biblia aquí en el versículo 4, que si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. Esa preposición tras significa que no solamente sigue las huellas de su oveja, sino que la encuentra. Es decir, denota lo que es perseverancia y denota lo que es éxito, ¿verdad?, al buscarla. Ahora, ¿por qué se perdió? Vemos aquí, no dice. Lo único que dice es que se perdió. ¿Por qué se perdería esa oveja? Bueno, si estuviéramos ahí, a lo mejor esa oveja, en esos caminos difíciles, se lastimó una pata y entonces empezó a rezagar del rebaño. Probablemente la mordió una serpiente. Probablemente ya venía enferma, ¿sí? Hoy día, hermanos, hay multitud de ovejas perdidas. ¿Perdidas en qué? En los arbustos de la riqueza, en los espinos del placer, en la fama, en el poder, en las drogas, en el alcoholismo, ¿sí? Son ovejas perdidas que no saben cómo llegar. Acuérdense de unas características de la oveja, es que perdida no sabe sola regresar al rebaño. Y un día, hermanos, estuvimos así. Fuimos una oveja perdida. El salmista en el Salmo 119, 176 dice: yo anduve errante como oveja perdida, ¿sí? Por personas como nosotros que un día estuvimos perdidas, por personas que siguen perdidas, hermano. El buen pastor sigue buscando y no ha escatimado ningún esfuerzo para buscarlas. Primero de Pedro 2:25 dice: porque vosotros, nosotros, o ustedes, o como quieran, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, nosotros éramos esas ovejas perdidas, descarriadas. Entonces esta parábola se caracteriza por 4 cosas. Algo que se perdió, la oveja, el afán de buscarla, la alegría de encontrarla y finalmente la celebración. Estas 4 cosas también están en la siguiente parábola de la moneda perdida. Ahora, versículo 5. Y cuando la encuentra,
la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Cómo se encontraría esa oveja, hermano? Porque muchas veces cuando leemos una parte de la Escritura o la Escritura, tenemos que ponernos y trasladarnos a qué estuviera esa oveja, una oveja perdida, probablemente herida, hambrienta, asustada, ¿sí? Probablemente, no sabía ni qué hacer, ¿sí? Cansada, fatigada. Así estaba esa oveja. Pero cuando ve una sombra, porque acuérdense que de las características de la oveja son de vista corta, ve una sombra venir a lo lejos, quizá se asusta un poquito más, pero cuando se acerca y ve que es su pastor, se alegra, porque sabe una cosa, que esa oveja sabía que su pastor no la iba a golpear, no la iba a insultar, no le iba a decir nada, simplemente le iba a cargar sobre sus brazos, ponerla sobre sus hombros y llevarla ya no al desierto, sino a su casa, donde le iba a dar techo y le iba a dar comida, ¿sí? Esa es la confianza que debemos de tener, hermano. Nosotros, como ovejas perdidas, ya hubo eso, pero hay mucha gente que está perdida y que necesita, que ya el buen pastor fue por ellas, pero necesita tener sus ojos esperando esa oportunidad. Aleluya. Y va a encontrar descanso, porque el buen pastor no va a descansar hasta encontrar su oveja perdida. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos o andábamos perdidos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios ya hizo con nosotros eso, y es lo que anhela, ¿sí? Que nosotros podamos compartir esto para que las ovejas perdidas que aún están, ¿verdad?, puedan encontrar al buen pastor. Aleluya. Versículo 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Cuando llega el pastor, ¿verdad?, cargando a su oveja sobre sus hombros, ¿sí?, manda a llamar a sus amigos, a sus vecinos: vengan, porque he encontrado mi oveja. Ahí dice, mi oveja, ¿sí? No es de nadie más, es mi oveja, ¿sí? Vengan, ¿sí? Y aparte, nos damos cuenta que el pastor fue el mismo que fue a buscarla. No mandó a alguien, no mandó a un siervo, a un esclavo, a ir por la oveja perdida. Él mismo fue, como dice Ezequiel 34:16, dice Jehová: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Aleluya. Hermanos, Él fue personalmente a buscarnos. Él dejó su trono de gloria que compartía ahí con su Padre y vino al mundo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para buscar y salvar al pecador. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando uno está extraviado y responde al llamado, hermanos, somos levantados sobre sus hombros y llevados a la casa de nuestro Padre. Por eso, hermanos, cuando nosotros lo hicimos, cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, hubo gozo, hubo fiesta en el cielo, pero también está esperando que muchos que están perdidos también siga habiendo esa fiesta en su casa. Y por eso nos está pidiendo a nosotros que vayamos también por esas ovejas perdidas. Aleluya. Concluyo con esto, hermanos. Un día nosotros estuvimos perdidos. Algunos fue a buscarlos a la cárcel. Algunos fue a buscarlos en medio de la droga,
del alcoholismo, algunos de una vida deprimida, de resentimiento, de odio, ¿sí?, de amargura. No éramos dignos de Él. Sin embargo, al buen pastor no le importó ir por nosotros. No le importó ser golpeado, ser latigado. No le importó la corona de espinas. No le importó que le escupieran, que le arrancaran la barba con las manos. No le importaron los clavos de la cruz. Lo único que le importaba era salvar nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Por eso, hermanos, cuando vemos a un hermano, una hermana deprimida, angustiada, cuando vemos a una hermana, ¿verdad?, con resentimientos y con una vida llena de odio, no está valorando lo que hizo el buen pastor por ir por él o por ella. Aleluya. Por eso esta enseñanza nos tiene que motivar a nosotros, ¿sí? Nos tiene que motivar por los que siguen perdidos. Porque el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora tenemos un Padre que nos está animando a seguir adelante, ¿sí? Aleluya. Tenemos que valorar eso, hermano. Quizá hoy no hay ningún nuevo, porque esta enseñanza parecería más como un mensaje evangelístico para aquellos que no conocen del Señor, pero a lo mejor en el internet hay alguien que se siente como esa oveja perdida, rechazada por la sociedad. Esa oveja, ¿verdad?, que está herida por tantas palabras o golpes de la gente. Esa como una oveja que está en el desierto, que ella no tiene propósito más que morir. Y esa persona, lo único que hoy se le puede decir, que el buen pastor ya salió a buscar. Aleluya. Pónganse de pie. Esta es la primera parábola de las